programa de las provincias también existen. Una vez más, ya no sé, la enésima, si serán 50, 60 veces que en el programa y en reuniones de la Comisión Pro Segundo Puente hemos tocado este tema del segundo puente Corrientes Chaco. Imagínense que estamos hablando de algo que comenzó a la idea en el gobierno de Tato Romero Félix. Se firmaron acuerdos durante el gobierno de Pedro Rayar Pocar, hoy vicegobernador. Estaba el gobernador del Chaco, era radical en ese momento, y se habló del segundo puente, de un puerto interjurisdiccional, es decir, que iba de las dos provincias como un complemento del puente. Y las cosas los años fueron pasando. 25 años, digamos, que habían proyectos y quedábamos ahí. En este momento, a lo mejor ya regresaron, hay gobernadores del norte grande que están en Abu Dhabi, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, tratando el tema de la búsqueda de inversiones para hacer el puente. Mal momento para buscar inversiones en nuestro país. Aunque se aprobó un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, no es cosa fácil conseguir inversiones de 600.000 millones de dólares o 700.000 millones para realizar obras en nuestro país. Pero vamos a darle una carta de favor, o una carta de esperanza mejor, a las gestiones que están realizando en Abu Dhabi. A Abu Dhabi fueron varios gobernadores, es decir, encarándolo como algo del norte grande. Recordemos que el Estado Nacional daba un aval al gobierno del Chaco, el puente Chaco Corrientes, pero le daba un aval para la construcción del puente. Es decir, que hay que salir a buscar, como si usted quisiera alquilar una propiedad, un departamento, tiene el garante, y hay que ver si el inquilino le acepta el garante, pero todavía no tiene el deudor principal, el que toma el crédito. Y así estamos nosotros. La delegación estuvo integrada por los siguientes. Siempre pensamos que iban a ser los chinos los que iban a ser los inversores, pero ahora parece que estamos con otras intenciones. Estuvieron en la misión comercial junto al gobernador del Chaco, el gobernador de Santiago del Estero. Usted dirá que tiene que ver Santiago del Estero con este puente. Es importante, porque puede llegar a ser en un futuro allá lejano un elemento fundamental para unir Puerto Alegre en Brasil con Chile. Es decir, se está proyectando
un nuevo puente en Paso de los Libres, y entonces puede que todo eso forme parte de un proyecto de conexión interoceánica que pase por Corrientes, porque si va a estar en Paso de los Libres, como quieren algunos, Porto Alegre, Brasil en el Atlántico, Paso de los Libres, Uruguayana, Paso de los Libres, hay dos caminos: ir hacia San Juan, que el gobernador de San Juan habla de llegar hasta Goya, y para llegar a Goya hay que hacer el puente Goya-Reconquista, o venir hacia el norte en busca de la ciudad de Corrientes, el puente Chaco, y de ahí seguir por Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chile. Además del gobernador de Santiago del Estero, está también el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, el embajador argentino Jorge Molina Arabarri, empresarios de la provincia e inversores del norte argentino. Hay que hacer notar la ausencia del gobierno de Corrientes en esta delegación que está recorriendo los países árabes, los Emiratos Árabes, en busca de inversores. O nosotros no existimos. Si ya aparece el de Santiago del Estero, bueno, y el del Chaco, para llegar a Santiago del Estero hay que atravesar Corrientes Chaco, y de Corrientes no hay nadie. Yo no creo en el desinterés del gobernador y del gobierno de Corrientes en que el segundo puente se haga. Pero tal vez el gobernador está muy preocupado por las internas de la Unión Cívica Radical que se realizan el próximo mes de abril. Tal es así que en los diarios se los ve a él y a sus colaboradores en reuniones con la Juventud Radical, se lo ve recorriendo la provincia. Carlos Pañi, columnista del Diario de la Nación, dice que no habla de Valdés, habla más bien de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que es presidente de la Unión Cívica Radical del país. En este momento, supongo que la aspiración de Valdés es ser presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Y dice Pañi que es muy difícil refiriéndose a Morales, ser gobernador de la provincia, ser presidente de la Unión Cívica Radical, pretender ser presidente de la nación. Es decir, un mix difícil que pueda concretarse. Si a eso agregamos que el gobernador de Corrientes ha dicho que el próximo presidente será radical, con una parte de Eco Cambiemos, lo cual fue mal visto por Patricia Bullrich y demás, que Patricia Bullrich es la presidenta de Eco. Y estuvo ayer, lunes, en televisión, estuvo muy clara. Sin duda creo que va a ser una competidora cierta del jefe de gobierno
de la ciudad de Buenos Aires. Pero volvamos al puente. La información publicada en el diario Litoral vuelve a señalar algo que nosotros todos, todo Corrientes sabe. El segundo puente constituye una obra estratégica y emblemática para la región y el país. Sí, pero pasaron ya 25 años. El proyecto ejecutivo prevé que se ubique a 8 kilómetros al sur del actual puente General Belgrano. Otra vez volvemos a hablar del tema. El proyecto de hace 25 años también decía eso, que ese era el lugar. Después seguimos conectando las rutas nacionales 11 y 12, Circunvalación Corrientes, Ruta 12 y Provincial 5, además de la Circunvalación Chaco en Ruta Sur y Zona Norte. A su vez, el gobernador del Chaco, Capitanich, dice que va a anunciar en estos días el proyecto ejecutivo. Ya lo que se decía era que era el comienzo del puente para el mes de marzo. Bueno, vamos a ver el proyecto ejecutivo. El intendente de Puerto Vilela dice de que va a estar cerca o ahí mismo la bajada del puente en el Chaco. Está bien, por ahí se va a hacer el lugar. Y que la obra, el obrador, es decir, donde van a estar los obreros que van a realizar el puente, los técnicos, van a estar en el Chaco. No es que yo esté en un correntinismo absurdo, pero creo que Corrientes debe estar más presente en este tema. Y si es el Chaco el que consigue los fondos con Santiago del Estero, veamos que son todos kirchneristas o peronistas los que se están moviendo en este tema, porque están estos dos gobernadores, el secretario general de Inversiones del CFI, Jorge Molina, embajador argentino. Entonces pensamos, ¿será esta vez la verdad? ¿Será que podrán conseguir los fondos para poder realizar el anhelado segundo puente? Me preocupa que por ahí la información nos dice que la provincia del Chaco se propuso abrir nuevos mercados con el desarrollo de 13 proyectos ejecutivos por un monto de 708 millones de dólares que pueden generar 10.000 empleos directos e indirectos. Hay algunas dudas, y yo estoy en eso, si es que el Chaco tiene realmente interés en el desarrollo del segundo puente. O estamos detrás de estos 13 proyectos ejecutivos para redes cloacales de Barranqueras, General San Martín, Presidencia Roque Saspeña y Villa Ángela. No se nombra nada en Corrientes, ni siquiera postes de iluminación. ¿Por qué? Sería bueno que el ministro de Obras Públicas, con quien no podemos tomar contacto, el ministro de la Producción, con quien tampoco podemos tomar contacto, o el mismo gobernador de la provincia, nos diga qué está pasando con ese tema del segundo puente. La situación del país es muy difícil en estos momentos. El Senado, diputados, aprobó un nuevo crédito. Es un nuevo crédito porque aumentan 5.000 millones de dólares
el crédito que había obtenido en su momento el gobierno de Mauricio Macri. Entonces ahora vamos a deber más. Y la total de la deuda argentina, el Fondo Monetario Internacional representa nada más que el 12%. También hay comentarios de productores de nuestra provincia, que especialmente aserraderos, que dicen: se quemaron grandes cantidades de bosques nativos y no nativos. ¿Qué vamos a cerrar ahora? ¿Cenizas? Es cierto que el pino tiene un crecimiento rápido, pero ¿qué es rápido? No es de hoy para mañana. 10, 15 años. Ahora, toda esta desgracia que tuvimos con los incendios afecta también las gestiones que en su momento hicieron en Austria el gobernador y sus ministros, que tampoco hemos sido informados debidamente los medios para llegar a la población. Entonces, urgimos a que el gobierno de Corrientes, la provincia de Corrientes, la Federación Económica de Corrientes, no carguemos todo sobre el gobierno, la Federación Económica de Corrientes, los centros de ingenieros, los que nos hemos reunido para el segundo puente, requerimos que se nos informe si se está haciendo algo en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿O tenemos que esperar lo que diga el gobernador del Chaco, que promete para este mes una conferencia de prensa, una exposición pública de las gestiones que se están haciendo? ¿Participará de esa conferencia de prensa el gobernador de la provincia también, para que los correntinos sepamos que nuestro gobernador se está ocupando también de este problema? Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. El mundo está al pie de una tercera guerra mundial. Ese mapa mundi que tenemos atrás nos muestra la inmensidad de nuestra tierra. Es un mapa, está en ruso, lo compré en una visita a Moscú. Ahora, esta guerra, esta invasión que hace Rusia a Ucrania, ¿qué busca? Decíamos en el programa anterior rápidamente todas las, digamos, la riqueza que tiene Ucrania. Fíjense ustedes que el petróleo que se consume y el gas que se consume en Europa es de origen ruso, pero, o ucraniano. Pero el ruso va a tener que pasar por cañerías que atraviesan Ucrania, Polonia y continúa a los centros europeos. Entonces, Ucrania tiene una gran importancia. Ahora, yo no entiendo cómo los servicios secretos o a la vista, la inteligencia militar de Rusia, de Estados Unidos, del mundo, no pudo prever esta masacre que está habiendo en estos momentos en Ucrania. Pensó
Rusia que iba a tener una resistencia como la que está teniendo? Seguramente que no. ¿Pensó Ucrania que iba a poder resistir? Pero está resistiendo a costa de la demolición de su país, de 3 millones de refugiados. Ahora, ¿todo eso vale la pena? ¿Por qué digo que puede ser el pie de una tercera guerra mundial? Porque ¿qué tiene Putin en la cabeza? Dice el domingo 13 en La Nación Luisa Corradi. Quiere volver al imperio zarista. Quiere que Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, todo eso se vaya de la Organización de Estados Europeos, de la Unión Europea, para quiere volver a armar la Unión Soviética. Quedar en la historia como el que armó el imperio zarista. Pero no sabe si lo va a lograr, pero lo intenta. Mientras que Estados Unidos y el mundo europeo está quieto porque no quiere muertos de sus tropas en la pelea por Ucrania, que no forma parte de la Unión Europea. Entonces aprovecha Putin para atacar a Ucrania con el pretexto de que no quiere que haya países de la Unión Europea cerca de sus fronteras. ¿Para qué sirven hoy las fronteras? Para pequeñas guerras o no tan pequeñas como la que está ocurriendo. Porque si alguien quiere atacar realmente a Rusia o atacar realmente a Estados Unidos, hoy en el mundo de los cohetes, de Corea del Norte se manda un cohete a Estados Unidos y no tienen frontera. Son otros intereses, y lo resaltaba, comentamos eso en el programa anterior, nuestro amigo Jorge Simonetti, que no hay guerra que no tenga un interés económico, al punto de que Putin dice que si siguen estas medidas económico-financieras que está aplicando Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, en contra de Rusia, los va a considerar beligerantes, lo cual le permite a Rusia, al considerarlos beligerantes, atacarlos. Y eso sí va a ser la Tercera Guerra Mundial. Al punto, estamos en presencia de un nuevo mundo, al punto que Estados Unidos hace las paces con Maduro, en contra de todo lo que vino diciendo de la defensa de los derechos humanos, en contra de Maduro en Venezuela. Sí, los derechos humanos son muy importantes, pero es más importante el petróleo que tiene Venezuela. Entonces, ahora que no tiene el acceso al petróleo ruso, porque prohibió el ingreso de todo producto de Rusia en los Estados Unidos, se arrima a Venezuela. Pasa eso con los alimentos. Ucrania es un gran abastecedor de granos y de alimentos para toda Europa. Se habla de que tiene alimentos para 300 o 400 millones de personas. Y está sufriendo. ¿Qué le va a quedar a Ucrania después de esta guerra? No va a volver al estado inicial, a lo que pudo haberse logrado sobre la mesa. Si tenía que ceder 2 provincias
que quieren ser prorrusas o rusas, era mejor cederlas que ir a una guerra. Ahora, eso aparentemente satisfacía a Putin, pero no lo satisfacía. Putin quiere toda Ucrania y ya le bombardea a un aeródromo que está a 20 kilómetros de Polonia. Y la está obligando a Polonia a reaccionar. Y entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a tener que salir en defensa de Polonia porque forma parte de la organización del Tratado de América del Norte, de la OTAN. Y también de la Unión Europea. Y ya por otro lado, Biden, el presidente de Estados Unidos, dice que si Rusia ataca a cualquier país que integra la OTAN, va a tener que intervenir. Y Rusia dice que si le mandan armamentos o le mandan alimentos o si asisten a Ucrania, cualquiera de esos países lo considera beligerantes. Hay que, ya digamos, la información, cierta o no, tenemos que manejarnos con la información que recibimos. Que Rusia contrató 16.000 iraníes para que vayan a pelear en Ucrania. Y está pidiéndole a China, eso me suena mal, le está pidiendo armamento a China. ¿Quiere decir que Rusia no está en condiciones de avanzar sobre los otros países? ¿O es nada más que un globo de ensayo? Ahora, ¿en qué nos beneficia o nos perjudica a los argentinos esta invasión de Rusia a Ucrania? Que va a tener mayor valor todos nuestros productos internos. El tema de la soja, del maíz, porque ya no va a poder tener acceso Europa a lo que producía Ucrania y que abastecía Europa. Y nosotros vamos a tener que pagar más el gas y el petróleo. Por eso aumentó ya la nafta. Por eso se prohibió la exportación de soja y de aceite de soja. Absurdo. En vez de prohibir la exportación de aceite de soja, hay que producir más aceite de soja y venderlo más caro o al mismo precio, pero en mayor cantidad a Europa, que va a estar necesitando en pocos meses. No queremos que esté. Y volvemos algunos a la 125. ¿Qué es la 125? La 125 era una resolución ideada por el senador nacional actual de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, cuando era ministro de Cristina Kirchner, presidenta. Resulta que Lustó, que hizo la 125, que establecía todos estos aumentos de gravámenes en la producción nacional y que provocó un escándalo en el que estuvo arrastrado el entonces vicepresidente Cobos y demás, la Unión Cívica Radical lo hace senador nacional y aparece ahora como pretendiendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el año que viene, que tenemos elecciones. El país está ensombrecido por las elecciones del año que viene, porque vivimos en elecciones. Si no son las elecciones generales de presidente, son las de diputados nacionales o las provinciales de Santiago del Estero y Corrientes, que son en fecha distinta, o las internas de la Unión Cívica Radical,
y también que tendrán internas en Juntos por el Cambio. Entonces todos trabajan por sus internas, pero no pensando en el país, lo que necesita el país, o que necesita la provincia. La provincia, y lo digo con convencimiento y para ayudar, no para negociar, ni para criticar. Yo no tengo más nada que negociar. En unos días cumplo 89 años. ¿Qué más espero de la vida? Señor gobernador, lo queremos atendiendo los problemas de Corrientes. Vemos en la información que el Banco de Corrientes ya está otorgando créditos, y me parece muy bien, a los afectados por los incendios. Me parece excelente. Me parece excelente que el vicegobernador Brayar Pocar haga un homenaje a un héroe de la guerra de Malvinas. Dediquémonos a los problemas que tenemos en el país. Interésese en el tema del segundo puente. Lo decíamos al comienzo de nuestro programa. Tengo entendido que hay una dirección o una subsecretaría de Asuntos Internacionales en el gobierno provincial. ¿Está sabiendo quién conduce? Si es que hay alguien que conduce en estos momentos esa repartición, ¿está al tanto de todo esto? Ahora, ¿qué ganamos con una Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos dice que le mataron un periodista y que eso no lo va a aceptar. Es decir, no acepta que muera un periodista de Estados Unidos, pero sí acepta o no puede hacer otra cosa, no se sabe, que haya cientos y cientos de ucranianos y también de rusos en esta invasión que hace Rusia a Ucrania. ¿Qué tiene Putin en la cabeza? Nadie sabe, o todos presumen y presumimos de que quiere restaurar el imperio zarista. El rector del Seminario Greco-Católico del Lviv, LVIB, denunció la matanza indiscriminada de civiles y advirtió que su pueblo no aceptará un acuerdo que signifique ceder territorios. Este director se llama Igor Boiko y dice lo siguiente, y está en grande y lo van a ver ustedes: están haciendo lo mismo que Hitler hizo con los judíos. Otro holocausto. El Papa Francisco pidió pensar en los niños de la guerra, imploró por el fin del conflicto y no quitarle la esperanza a los chicos. Imploró jamás la guerra, piensen sobre todo en los niños a quienes se les quita la esperanza de una vida digna, niños muertos, heridos, huérfanos, todo es textual, niños que tienen como juguetes residuos bélicos. En nombre de Dios, cualquiera sea su creencia, deténganse, señaló en su mensaje de cuenta. Nadie entiende qué tiene Putin en la cabeza. Quiere ser el héroe, el domina. En un noticiero se mostró el yate que tiene un tal Abramovich, ruso, y por supuesto el yate está en Niza, en Francia. Es impresionante la envergadura que tiene ese yate. Tiene piletas de natación, tiene 2 piletas de natación, tiene 2 helipuertos.
Eso es comunismo. Perdonen, explíquenme, señores de la izquierda. ¿Eso es comunismo? Que un protegido de Putin, algunos dicen que es un testaferro de Putin o un socio de Putin, no sé, pero es un ruso, que tiene una fortuna incalculable. Hay otro que tiene, que es dueño del Chelsea, un club de fútbol en Inglaterra. Todos hablan de Inglaterra. ¿Dónde están los hijos de Putin educándose? En Estados Unidos. Entonces, ¿a qué jugamos? Ideológicamente, esos que están en Estados Unidos, esos hijos, ¿van a llevar el comunismo a Estados Unidos o al contrario, van a traer el capitalismo? Y ustedes de la izquierda piensan, está bien, es la idea de ustedes, pero miren cómo termina la ideología de Lenin, de Marx, en un capitalismo que muchos sostienen que es la solución. El capitalismo es la solución, porque si no hay ingresos, si no hay que repartir, ¿cómo se hace justicia social o se reparte? Primero hay que producir y después repartir. Nosotros hacemos al revés, repartimos y no producimos, y estamos en la situación que estamos. Esos son mis conceptos personales. Yo no estoy representando acá a ningún partido político, ni estoy acá para estar en contra del señor gobernador, a quien respeto y quiero ayudar. Pero fíjese, tómese 5 minutos en soledad y piense. No se deje influir por sus entornos que lo quieren hacer presidente de la República o vicepresidente. ¿Por qué? Porque ellos, el entorno, se va a ver beneficiado. Y analice si realmente hay posibilidades, si usted tiene posibilidades de ser presidente o vicepresidente de la República. Yo lo aprecio y le digo, no es así. Las presidencias y vicepresidencias se miden en cantidad de votos que se pueden aportar. Y si se va a hacer una, digamos, como usted dijo, que la presidencia va a ser radical, hay radicales que aportan más votos que los que puede aportar. Podemos aportar todo Corrientes para que un correntino sea presidente o vicepresidente. Ya tuvimos un presidente correntino. ¿En qué terminó Frondizi? ¿O cómo llegó Frondizi? Rompiendo el Partido Radical contra Balbín y haciendo un acuerdo ¿con quién? Con el peronismo más rancio. Y así terminó su paso. Yo fui diputado, me siento político. No estoy en ejercicio de ningún cargo político, interno o externo. Conozco la política, por eso hablo así. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresá a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. A raíz del acuerdo que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó
para que se realice con el Fondo Monetario Internacional, el kirchnerismo, la cámpora, se enojan. Estamos en presencia de un Alberto Fernández contra Cristina Fernández. Por eso decimos Fernández versus Fernández. El albertismo, o Alberto, dice que va por la reelección. Acepta Máximo Kirchner, que quiere ser presidente, apoyado por su madre, por supuesto, y oponiéndose a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como plan de gobierno. ¿Aceptará que Alberto Fernández vaya por la reelección? El grupo, por eso hablo también en el sentido provincial, el grupo que rodea a Fernández, ¿va a aceptar que Fernández no sea reelecto? Bien dicen los analistas que presidente o gobernador, acá lo vimos, que tiene éxito en su gestión, está obligado a ir por su segundo mandato. Y acá ocurrió eso en Corrientes. El primer gobierno de Valdés fue un éxito. Entonces fue por la reelección y la obtuvo. Ahora, el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, ¿es realmente un éxito que le pueda abrir el camino hacia una reelección? Hasta ahora no. Pero es el año que viene las elecciones. Hay tiempo para que Fernández haga su figura. ¿Podrá el albertismo estar con pretensiones separado de Cristina y de la Cámpora y del Instituto Patria? No nos olvidemos que cuando Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque del kirchnerismo, le dice en la carta claramente: yo no estuve de acuerdo con tu presidencia. Es decir, disintió con su madre, que con el dedo o con un tuit dijo el candidato a presidente va a ser fulano. No consultó con las bases peronistas o con los grupos sindicalistas si estaban de acuerdo. Directamente ya se le ocurrió que Alberto Fernández sea. Y Máximo manifiesta en su carta, y está pasando desapercibido eso, que Máximo le dijo: yo no estuve de acuerdo con tu presidencia. Directamente se opone a la presidencia de Alberto Fernández. Acá todos son Fernández, así que tratemos de hablar, porque está Alberto, está Aníbal, está Cristina. Bien, ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que envió el ministro Guzmán, con la firma también del presidente, establecía todo un plan de gobierno. En las tratativas todo ese artículo segundo, o como fuera, se dejó de lado. La iniciativa fue de Lilita Carrió, que dijo: aprobemos que tome un crédito, porque hay vencimientos y no caer en el default, es decir, quedar como país deudor que no paga sus deudas. Y eso se aprobó. Pero se aprobó, si la deuda era de 45.000 millones, se aprobó 50.000 millones. Entonces el kirchnerismo, el albertismo, el peronismo no puede únicamente rascarse las vestiduras y decir: son los 45.000 millones para pagar los 45.000 millones que tomó Macri. Entonces, ¿por qué pedir 50.000 millones? ¿Y esos 5.000 millones de qué vienen? ¿De regalo? Va a haber que pagarlos. Esta generación, la próxima, bueno, yo no digo
de mis bisnietos porque ya los tengo. Pero los nietos, bisnietos de la mayoría de ustedes va a ser la que va a tener que pagar. ¿Cómo se paga una deuda? Gastando menos, no gastando más. Una deuda se paga aumentando los ingresos y gastando menos. Porque si aumentando los ingresos, si es que se puede aumentar los ingresos, está alcanzando en estos momentos para los gastos cotidianos. La nafta ya subió. Detrás de la nafta va a subir todo. Van a subir los taxis, van a subir los remises, va a subir el transporte de la mercadería que viene a Corrientes, va a subir el gas. Porque una cosa es el gas por cañerías y otra cosa es el gas por garrafa. Es más caro a igual medida el gas por garrafa que el gas por cañería que recibe Buenos Aires y el 80% del país, pero no Corrientes. Nosotros pagamos el kilowatt de electricidad más caro que lo que se paga en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allá están los votos. Yo me sentía como solo, un pájaro suelto, cuando hablaba que quería que la presidencia sea de 6 años y no de 4 con reelección. En el Clarín del sábado, un periodista muy famoso, toma la posición de que prefiere la presidencia de 6 años y no la de 4 y 4. Yo no hablé con él, ni él a lo mejor ni me conoce, pero es una cuestión lógica. No puede el país vivir pensando en la elección siguiente. Y Alberto Fernández tiene ganas de echar a todo el camporismo junto con Guzmán, que le pide la vicepresidenta le pide que lo eche a Guzmán. No puede echar a todos, porque se queda sin base electoral para el año que viene, pero se queda con ministros que no coinciden con el presidente. Puede un presidente, puede un gobernador, puede un intendente tener ministros o secretarios de Estado que piensen distintos que él. Imposible. Imposible. Como una sociedad privada. No puede tener un gerente que piense distinto a lo que piensa el directorio. Entonces estamos en este barullo a lo que nos lleva la invasión de Rusia a Ucrania. También nosotros tenemos nuestro propio barullo. Se dice que la prohibición de exportar soja y aceite de soja y demás, y que se va a encarecer la producción argentina para que Europa se vaya quedando sin alimentos, porque los alimentos de Ucrania ya no vienen, van a venir hacia acá. Entonces aprovechemos. Al margen, ¿cómo entró la Argentina en la guerra contra el eje Alemania-Japón? Inglaterra no quería que Argentina pierda su neutralidad. ¿Por qué no quería? Porque los barcos argentinos le llevaban alimentos a las tropas aliadas, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, que estaban peleando. Pero Alemania, al tomar razón de esa situación, hundió un barco argentino que llevaba alimentos a Europa. Entonces ya no había más salida. Y la Argentina no le declara la guerra a Alemania.
Tengan en cuenta eso. Le declara la guerra al Japón, con lo cual estábamos nosotros tan lejos, pero dice así, artículo primero, declárase la guerra al Imperio del Japón. Artículo segundo, como Alemania es socia de Japón, entonces estamos en guerra también con Alemania. Bien, el país está pendiente de la elección del año que viene. Decía Patricia Bullrich anoche en un programa de televisión, me refiero al día lunes, decía que hay en Juntos por el Cambio hay como 10 candidatos o pretendientes a ser candidatos a presidente. El otro Frente de Todos, no sé si tiene 10, pero que tiene 5 tiene. Y en este momento están concentrados a ver quién tiene más apoyo. Señores presuntos candidatos a presidente y vice de la nación, piensen en algo más grande. Piensen en la gente, piensen en la Argentina. Se pasó también en un programa anoche de televisión que el déficit, la mayor suma del déficit o una parte muy importante del déficit está concentrada en las provincias. En Tucumán, ¿cuántos asesores, que es cámara unicameral, hay una sola cámara, están autorizados a designar los diputados o senadores? Cada uno, 46. En relación más que la provincia de Buenos Aires, que es mucho más grande que Tucumán. Tucumán es una de las provincias más chicas del país. Entonces, si todos no ponemos un esfuerzo, no es cuestión de rifar el sueldo, es una minucia, un sueldo. Es cuestión de atacar todo el sistema político argentino, modificar las leyes electorales. Ustedes saben, yo tampoco, cuánto se gasta, se le da a los partidos políticos para cada elección, para impresión de boletas, para gastos. ¿Por qué? Que cada partido se arregle por su cuenta. Y si no tiene plata para imprimir boletas, que no imprima. Pero ¿por qué yo voy a pagar vía impuestos o vía retenciones las boletas de un partido con el cual yo estoy totalmente en contra? Bien, hay tanto para hablar sobre esto que vamos a ir a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Hay noticias importantes en la provincia y trascendentes. El gobernador está trabajando para conseguir más fondos del gobierno nacional para poder cubrir los daños que sufrió la provincia durante los incendios últimamente. Se habla que cerca de la capital hay algunos focos ígneos, pero uno no los nota. Pero bien, comenzaron las clases, hará un par de semanas, y empezaron a surgir cuestiones, principalmente en el interior, que motivaron que hoy, por eso la hemos invitado a la señora ministra
de educación, concentradas en las escuelas, en los refugios, donde están los pequeños que tienen problemas, en Rincón en Virasoro y en Itatí, para citar dos casos que están muy movidos en estos días. En Virasoro, en Rincón de Luz, advierten que hay lo que los niños están bien, pero que hay abusos. Y la jueza interviniente dice que hace una crítica a la difusión de esta situación, porque ella cree que hay que salvaguardar la integridad de los niños y niñas. ¿Usted cree, señora jueza, que ocultando esto se salva la integridad de los niños y de las niñas? Yo creo que castigando a los culpables es como se salva la integridad de los niños y las niñas. Y para eso hace falta que los afectados, las afectadas, los padres de los abusos, los hagan conocer. En un canal de televisión de Buenos Aires hacen un reportaje a una madre que dice que su hijo va a la escuela pública y que es maltratado porque es pobre. No es así, no es porque es pobre, es porque falta un ambiente direccional que tenga la autoridad suficiente. A nadie se discrimina por ser pobre. Que alguien se pueda ver discriminado porque la lapicera del vecino es mejor que la que él tiene, bueno, ese es otro tema. Pero no es una discriminación escolar. Pero hay que analizar. En Rincón de Luz señaló la jueza que se investigue todo y pidió prudencia a la población. ¿Qué significa la prudencia en la población? ¿Que haga oídos sordos? En Itatí, el profesor de educación física, resulta que violaba a su propia hija de 8 años. Esta, al cumplir 16, se anima a escribirle a la madre contando que su padre la venía violando. Este es un problema de educación, porque ni siquiera digamos que es un problema religioso, porque también en Santa Ana hay un cura sancionado por este tema de abusos. Es un problema que de la educación. Para eso, para ser maestro de una escuela, hay que tener las condiciones necesarias, morales. No solamente se tiene las condiciones para ser ejemplo de los niños quien cursó los 5 años del magisterio. Por eso está muy bien la intención del presidente de la Cámara de Diputados de una universidad. Primero me asusté. Una universidad correntina, yo no estoy de acuerdo, general, pero sí una universidad correntina para ejercer la docencia tenga que ser profesor egresado de un terciario, sí, estoy de acuerdo. Porque se termina en el secundario alumnos buenos y alumnos malos. Y en la escuela pública, que es a la que adhiero, cada vez es más posible que sean docentes malos. Pero bien, creo que no tiene que ser así. Y cuente, señor presidente de la Cámara de Diputados, con nuestro apoyo en esa inquietud. Hay que mejorar la educación, pero se mejora la educación no con decretos
sino con buenos maestros y buenos profesores, aunque sea de educación física, porque este profesor en Itatí de educación física, que está siendo repudiado por la población, violaba a su hija. Bien. Yo quisiera tener noticias más agradables, pero lamentablemente no puedo. La vida nos castiga a todos. A todos. Tratemos de que las cosas sean mejor y eso se va a dar, porque esos niños que mal se forman en la primaria se vuelven a formar mal en la secundaria y después son abogados, ingenieros, veterinarios, cualquier cosa, maestros. Es más importante tener un buen maestro que tener un buen abogado. Sí, señor, yo soy abogado, recibido a los 20 años, profesor durante otros 20 años o más, acá y en Buenos Aires. Es más importante ser buen maestro, ser buen profesor, que ser buen abogado y ganar más plata que la que gana un maestro o un profesor. Será hasta el próximo programa.